profesor David Zamudio Flores. En esta oportunidad me corresponde exponer el tema Programa de Rehabilitación Neuropsicológica. ¿Qué es un programa de rehabilitación neuropsicológica? Pues tiene como objetivo tratar a personas que han perdido su capacidad motora, funcional, cerebral a consecuencia de traumatismos, alguna enfermedad o algún trastorno del sistema nervioso. Se trata de aprovechar aquí lo que se conoce como plasticidad cerebral, es decir, es la capacidad del cerebro para adaptarse a las limitaciones impuestas por este tipo de afecciones. Entre las principales lesiones, traumatismos y trastornos que se pueden provocar a nivel del cerebro, tenemos accidentes cerebrovasculares, infecciones, traumatismos cráneoencefálicos graves, lesiones a la médula espinal, trastornos neuromusculares, enfermedades degenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y trastornos funcionales como neuralgias, mareos, epilepsias, ¿no? Vértigos, etcétera. ¿Qué características debe tener un programa, ¿no? En este caso, para poder mejorar a un paciente? Pues se requiere, en primer lugar, de un equipo multidisciplinar en el que se incluyan numerosas especialidades, es decir, van a participar no solamente neurólogos, no solamente fisioterapeutas, ¿no? Sino cirujanos, ortopedas, asistentes sociales y naturalmente un neuropsicólogo, ¿no? Que es muy importante. Es muy importante entender también que todo un equipo, todo este equipo va a permitir ayudar al paciente a mejorar, a recuperarse, a que se inserte en la sociedad. Otra de las características es que estos programas de rehabilitación neuropsicológicas deben diseñarse de forma específica e individualizada para cada paciente, atendiendo a sus limitaciones de movilidad, funcionalidad neurológica, así como la enfermedad que lo ha ocasionado. Es necesario aquí darnos cuenta de que cada persona tiene diferencias no biológicas, como por ejemplo la edad, el sexo, no hormonal, todos somos diferentes y todos tenemos procesos de recuperación diferentes. Por eso dice diferenciado e individualizada. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio mecanismo de recuperación. En cuanto a las fases, tenemos 4 fases importantes. Una que es la evaluación neuropsicológica, cuyo objetivo es aquí, pues, describir y cuantificar las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales del paciente, ¿no? Fruto de la lesión o el daño cerebral adquirido. Aquí pues nosotros vamos a hacer un análisis de qué se dañó, ¿no? ¿Qué parte del cerebro se dañó? ¿Qué parte cognitiva se ha visto alterada? ¿Y qué es lo que aún conserva, ¿no? ¿Qué es lo que aún mantiene intacto? Aquí, pues, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pues todo es una evaluación multidisciplinar, ¿no? Porque acá entra a tallar el médico, entra a tallar el neurólogo, ¿no? Y todos, entre todos, y con una serie de estudios, de test, ¿no? Para ver qué síndrome tiene, describir, ¿no? Dónde se dio la lesión, en qué parte del cerebro, qué trastorno de conducta va a tener, qué alteraciones emocionales va a presentar el paciente. Todo eso se determina en la evaluación, en la primera fase, que es la evaluación neuropsicológica. En la planificación tratamiento, aquí su mismo nombre pues dice, ya aquí vemos los objetivos, qué es lo que se quiere lograr con ese paciente y cómo lo vamos a lograr. Aquí se va a diseñar cómo se va a realizar ese tratamiento y naturalmente siempre partiendo de ser individual y concreto, ¿no? Enfocados a las necesidades del paciente.
Si el paciente pues es un deportista, pues sus necesidades serán pues integrarse, ¿no? A su vida, ¿no? Cotidiana, que es el deporte, y así, de acuerdo a las necesidades, se va planificando el, este tratamiento, ¿no? Este programa. En cuanto a la tercera fase, que es la rehabilitación, es una de las fases más importantes de todo este programa, porque aquí se van a aplicar las técnicas y estrategias necesarias para rehabilitar al paciente desde un punto de vista cognitivo, conductual y emocional. Bien, aquí lo que se persigue es pues que de alguna manera desarrollar las capacidades cognitivas no dañadas, ¿no? Las que no se dañaron van a servir para poder a lograr que el paciente se reactive en su vida cotidiana, ¿no? De una manera normal. Y ahora, en cuanto a la generalización de resultados, pues aquí ya es la capacidad del paciente para finalmente aplicar y utilizar en su día a día lo aprendido en el programa de rehabilitación. Es decir, aquí ya se va a insertar nuevamente en su vida cotidiana, después de haber tenido todo un largo proceso de rehabilitación. En cuanto a la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante un programa de rehabilitación? Porque va a permitirle al paciente devolverle, pues, ¿no? Su independencia, ¿no? Tanto físicamente como emocional y socialmente para mejorar así su nivel de vida. Bien, eso es un poquito lo que puedo hablar sobre la parte teórica que corresponde aquí, ¿no? Eh, Ahora vamos a continuar con el caso clínico de demencia senil o en este caso Alzheimer, ¿no? Bien, miren, en cuanto aquí, ¿quién es el paciente? Es un paciente geriátrico de 81 años que es llevado por su familia a urgencias debido a problemas motores y desorientación desde hace una semana, dicen, ¿no? Eso es lo que refiere la familia, ¿no? Que el paciente se le ha diagnosticado hace 3 meses demencia senil, al igual que dos de sus hermanos que padecen la misma enfermedad, ¿no? Ese es en cuanto el panorama de este caso. En cuanto a las fases de la evaluación neurológica, o sea, la primera fase, vamos a analizar cómo se hace una evaluación para determinar esta enfermedad, ¿no? del paciente de 81 años. En cuanto a la amnepsis, tenemos que es un hombre de 81 años, sexo varón, ya tiene una enfermedad que ya arrastra demencia senil y que primero se le diagnosticó en febrero, en mayo ya ingresa a neuropsicología y está en tratamiento, ¿no? Entonces, continuando aquí en cuanto a la sintomatología, el paciente se le diagnosticó con demencia senil, ¿no? ¿Y qué síntomas ha presentado? Pues ha presentado torpeza progresiva al caminar, disfunción de esfínteres, desorientación temporoespacial de una semana, ¿bien? Entonces el paciente lleva esto, tiene como antecedentes pues personales, ya alergias, hipertensión, en cuanto a sus antecedentes familiares, ya tiene 2 hermanos con demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces ya estamos en un proceso de análisis, ¿no? En cuanto a la exploración física, ya vemos que tiene, ¿no? Neurológica, que son, ¿no? Aquí tiene ciertos movimientos oculares externos, se encuentran ciertas alteraciones, hay una torpeza progresiva para la marcha, es decir, hay movimiento descoordinado, tiene problemas para retener la orina, hay una desorientación en el tiempo, en el espacio, no procesa bien los pensamientos, ¿no? Ya tiene problemas, ¿no? Que finalmente se le diagnostica como Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta, ¿no? Con un deterioro cognitivo, conductuales, caracterizado por la pérdida de memoria inmediata debido a la muerte neuronal y cerebral, ¿no? Miren, aquí podemos darnos cuenta entre la diferencia que hay entre el Alzheimer y la demencia senil, que posiblemente
se puede dar un inicio, ¿no? Un inicio de la demencia senil para terminar posteriormente en un Alzheimer, como es el caso del paciente que estamos estudiando. Entonces, para continuar explicando un poquito cosas del diagnóstico, podemos decir, pues, que en las manifestaciones clínicas podemos darnos cuenta que hay una afectación al hipocampo, ¿no? Que consiste en que hay dificultad para recordar hechos y conversaciones recientes. Hay también un déficit del lóbulo frontal, ¿no? Que pertenece aquí al déficit ejecutivo, que es decir, a la resolución de problemas, hay una alteración a la memoria, hay un problema en la corteza temporoparietal, ¿no? Que aquí aparecen las apraxias, que no puede vestirse, que no reconoce lugares, no reconoce caras, ¿no? La prosopagnosia, miren, ¿no? Todos estos síntomas empieza a tener este paciente. Y también síntomas neuropsiquiátricos, hay irritabilidad, hay trastornos conductuales, ¿no? Ideas delirantes en este paciente. Después de hacer todo un análisis, ver las etapas en las que este paciente se encuentra en cuanto a su enfermedad de Alzheimer, podemos darnos cuenta que el paciente se encuentra ya en una etapa de posible enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque ya presenta una serie de trastornos que nos conducen a determinar que tiene esta enfermedad. Bien, entonces, continuando, vamos a la fase 2, que ya es los objetivos, la planificación del tratamiento, ¿no? Aquí, miren, podemos darnos cuenta que el paciente, al tener una enfermedad, pues, en cuanto a la neuroplasticidad, podemos decir que el paciente presenta una enfermedad degenerativa, no se puede crear nuevas conexiones neurales, sin embargo, al estar en la etapa inicial con medicación se puede retrasar la evolución, ¿no? Es decir, simplemente aquí sabemos de que a esta edad es más complicado tratar este problema porque tiene una edad avanzada, ¿no? Y la neuroplasticidad, pues ahí va a tener un poquito más de problemas, ¿no? Las conexiones neurales se van a un poquito no desarrollar convenientemente. En cuanto al sistema nervioso, el Alzheimer le daña las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial, el pensamiento consciente. Así como dicen, hay confusión y pérdida de la memoria. Bien, todos esos síntomas lo presenta este paciente, ¿no? Desde el punto de vista genético, pues ya podemos decir que el Alzheimer posiblemente se transmita de padres a hijos y pues vemos que los hermanos también tienen ese problema de demencia senil y posiblemente terminen también en un Alzheimer, ¿no? En cuanto a los neurotransmisores, debido a la reducción de producción cerebral de acetilcolina, se produce el deterioro en el rendimiento de los circuitos colinérgicos del sistema cerebral. Bien, esta hormona es muy importante, ¿no? En cuanto pues al análisis, ya al manejo que se debe hacer para cómo ayudar a este paciente, pues podemos darnos cuenta que hay diferentes etapas y escalas, ¿no? Y conforme va avanzando y va avanzando la edad, pues vemos que este paciente ya se encuentra en un nivel avanzado ya de su enfermedad, ¿no? En el que hay que brindarle mucha calidad de vida. Eh, mm, la parte emocional hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que darle mucha ayuda psicológica. Entonces, continuando, allí vamos a la fase de la rehabilitación. Qué importante esta fase del programa, ¿no? Es muy importante porque aquí, pues, prácticamente vamos a tratar de que el paciente se, de alguna manera se incorpore a su vida normal. Pero para lograrlo,
hemos dicho que es todo un equipo multidisciplinar. Entonces hablamos de médicos, de enfermeros, ¿no? El médico que va a ayudar aquí, pues, de alguna manera, con el tratamiento farmacológico. La parte de la enfermería que va a permitir aquí, pues, que, que en las fases de evolución de la enfermedad pues no tenga problemas de comunicación, de alimentación, de eliminación, de inmovilismo, de lesiones. Es decir, los cuidados de la parte de enfermería irán siempre dirigidos hacia un enfoque sintomático, terapéutico, es decir, controlar, modular, paliar muchos de estos problemas ya que no existe un tratamiento alguno, ¿no? Contra el Alzheimer sabemos que no hay una cura, simplemente darle calidad de vida. Entonces, ¿quiénes más se involucran en la rehabilitación? Pues aquí los medicamentos son muy importantes porque por más que el neurólogo haga su papel, no va a poder lograr nada si es que el paciente no tiene sus medicamentos necesarios, ¿no? Como los que está mencionándolos aquí. ¿No? Que les va a ayudar para qué, pues para tener mejor calidad de vida. En cuanto al trabajo social, también se va a ver involucrado aquí, que es muy importante, porque el trabajador social es la puerta de entrada a la mayoría de los recursos en los que se atiende a personas con Alzheimer, siendo el primer profesional que se encuentran estas familias que en la mayoría de casos están angustiadas, ¿no? No saben, ¿no?, qué decisión tomar, qué hacer. Entonces, siempre es necesario aquí atender, apoyar e informar el proceso de la enfermedad. Y el neuropsicólogo, la neuropsicología que juega el papel muy importante, ¿no? Que está, en este caso, pues, es un proceso de diagnóstico como en la fase de intervención, ¿no? La evaluación de estos profesionales expertos en el funcionamiento de los procesos cognitivos permiten cualificar y cuantificar los déficits que presenta la persona, así como sus alteraciones a nivel socio, nivel emocional y conductual, ¿no? Esa es la parte neuropsicológica. Entonces, continuamos. En la rehabilitación tiene un papel también importante la fisioterapia, ¿no? Aquí viene la intervención con el paciente con Alzheimer, consiste en mantener su independencia el máximo tiempo posible, trabajando el equilibrio y la marcha, disminuyendo así el riesgo de caídas, en ayudarle a tener la máxima calidad de vida posible y una vida físicamente activa y saludable, conservando las amplitudes articulares y la fuerza muscular, retrasar y evitar las posibles complicaciones asociadas a la enfermedad, como son las úlceras, ¿no? Las rigideces articulares, alteraciones cardiorrespiratorias. Hay que caminar, hay que ayudar, hay que digamos, darle en este caso, pues paseos, movimientos para que así se desarrolle su cuerpo, ¿no? Y pueda mejorarse el paciente. En cuanto a la fase de generalización de resultados, que es la fase final, que es prácticamente ya cuando el paciente ha tomado conciencia de su problema y ya está listo, ¿no? Para de alguna manera continuar con su vida, sabiendo y conociendo su problema. Entonces aquí deben realizarse acciones dirigidas a la persona afectada y a su familia cuidadora mediante una aproximación global, tratamiento farmacológico, no farmacológico, soporte psicológico y social. Entonces es importante que aquí se mantenga todavía un tratamiento constante ahí, la ayuda física, psicológica y mental, para que puedan tener una excelente calidad de vida, no abandonarlos, sino ayudarlos. Recordemos siempre que mientras unos pues quieren olvidar, otros luchan por recordar. Recordemos siempre ese mensaje y que esta enfermedad pues ojalá algún día tenga cura, porque realmente actualmente no. Entonces eso es todo, profesor, en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Gracias por todas sus enseñanzas, gracias porque, bueno, ha sido un curso bastante interesante. Gracias.